tarda a tothom. Aquest que és el quart diàleg del cicle que hem pensat aquest any amb la gent de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa. En nom de la Fundació Ernest Lluch, moltes gràcies per acompanyar-nos una altra vegada. Avui fem aquest quart diàleg sobre el capitalisme davant de l'imperatiu de la transició ecològica, nous imaginaris per respondre a un canvi econòmic sistèmic. Ens semblava que per parlar de transicions i de nous imaginaris, pensar en el sistema econòmic en el que estem i quin impacte tindrà tots els elements de transició ecològica era central. I per fer-ho se'ns acuden moltes preguntes que segur que els dos convidats que tenim avui, els dos dialoguistes d'avui, ens ajudaran molt a resoldre o a plantejar idees i reflexions que segur que ens ajudaran molt. Ens acompanyen avui el doctor Anton Costas, el professor Costas, que és president del Consell Econòmic i Social d'Espanya i catedràtic de Política Econòmica de la UB, enginyer, tècnic industrial i economista, sempre molt interessat en tot el debat a l'entorn de les polítiques públiques, la reforma econòmica, també el pensament a l'entorn de com el capitalisme afecta en els elements de redistribució en la població. Ha escrit molt sobre aquest tema, els recomano, per exemple, el llibre de La nova pell del capitalisme, que ja té algun any, però que és molt interessant. Ha escrit també Al final del desconcert, un nou contracte perquè Espanya funcioni. No m'extendré, els seus articles són coneguts, El País, El Periódico, La Vanguardia, i ha presidit diferents comissions d'experts per assessorar, com saben, a governs i parlaments en qüestió de política pública. L'Anton ha estat conseller de diverses empreses, defensor del client d'Endesa, on va ser també president del Consell Assessor a Catalunya, i ha estat president del Cercle d'Economia i després president de la Fundació Cercle d'Economia, per ara finalment, des del 2021, ser president del Consell Econòmic i Social d'Espanya. Anton, sempre escoltar l'Anton és un plaer, per la Fundació Ernest Lluch especialment, donada la proximitat que hi tenim. Tenir-lo sempre és un regal. Anton, muchas gracias por acompañarnos hoy. I tenim, donant la rèplica en aquest diàleg a l'Anton Costas, la professora Natàlia Fabra. Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos hoy. Natalia Fabra es catedrática de Fundamentos de Análisis Económica de la Universidad Carlos III, investigadora también del Center for Economic Policy Research y investigadora asociada a la Toulouse School of Economics. Forma parte del grupo asesor de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea y del Consejo Asesor de Asuntos Económicos del Ministerio de Economía y Transformación Social de España. Ha estado en múltiples universidades, desde el doctorado en Florencia, en la European University Institute, pero también en universidades como Berkeley, el Nuffield College de Oxford, la Escuela de Economía de Toulouse o la Universidad de Northwestern. Es importante que esté hoy aquí porque la investigación de Natalia Fabra se centra sobre todo en la organización industrial y principalmente en cuestiones relacionadas con la regulación, las políticas de competencia, pero sobre todo con énfasis en la economía de la energía y el medio ambiente, con lo cual nos parece más que ideal para que puedan mantener este diálogo. No me extendré. Natalia ha publicado en las revistas de alto impacto y tiene, por ejemplo, ha recibido fondos del European Research Council para consolidar un grupo de investigación específicamente sobre energía y el medio ambiente en estos últimos años. En la actualidad, además, es presidenta de la European Association for Research in Industrial Economics. Es un placer teneros aquí. Yo creo que tendremos un diálogo precioso. Tenemos muchas ganas de escucharos. Os recuerdo que esto es un diálogo. Pero que al final del mismo podréis hacer preguntas por escrito que os recogeremos e inmediatamente yo las formularé desde aquí, desde el atril, y al final de las preguntas, como hoy es el último de los diálogos del ciclo, el presidente de la Fundación Ernest Lluch hará una breve clausura simplemente para agradecer a todos los ponentes y a todos los que nos habéis acompañado hoy, que nos hayáis escuchado y que hayamos reflexionado todos juntos con los ponentes que han tenido la amabilidad de acompañarnos.
paro aquí. Antón, Natalia, muchas gracias y adelante. Bueno, yo comenzar dándoos las gracias a vosotros. Desde luego es un honor poder compartir esta conversación contigo, Antón. Y para empezar, nos plantean una pregunta complicada, difícil. Estamos en momentos convulsos, una crisis climática que se acelera, una crisis energética que todavía estamos sufriendo. Quién sabe si quizás también ante una crisis económica, un contexto de guerras. Los momentos son complicados. ¿Qué respuesta podemos dar los economistas y quienes nos dedicamos a las ciencias sociales? Muchas gracias. Sí, y también buenas tardes. Gracias a la Fundación Ernest Lluch por esta invitación. Es un honor y añado al honor el placer de poder conversar con Natalia, a la que admiro por muchas cosas, por su rigor académico, que es algo muy importante, por la búsqueda de la evidencia, ¿no? Para la eficacia y la equidad de las políticas. Es para mí, insisto, un placer. Vamos a ver el arranque que hace Natalia, ¿no? Sí, yo creo que el mundo ha cambiado en este inicio y no lo digo retóricamente, ¿no? Creo que el mundo ha cambiado en este inicio de la década de los 20. De alguna manera, parece ser verdad aquello que decía el novelista Mark Twain, ¿no? Que corrigiendo a Carlos Marx, que había dicho que la historia no se repite, Twain dice, no, la historia no se repite, pero rima, ¿no? Y la verdad es que lo que estamos viendo en este inicio de los años 20 del siglo XXI rima muchísimo con algunas de las cosas que ocurrieron o que tuvieron lugar en el inicio de los años 20 del siglo pasado, ¿no? Hay unas tendencias de fondo que venían ya desde atrás, ¿verdad? Que es a las que te refieres, ¿no? La tecnología, el cambio tecnológico y otras corrientes de fondo, pero a esas se han sumado en este inicio de siglo una concatenación de calamidades absolutamente impensadas, que no las habíamos pensado, ¿no? Una COVID universal, una pandemia universal no era pensable, el retorno de la guerra de invasión al centro de Europa. Guerras siempre ha habido y siempre habrá, pero guerras de invasión no había habido en el centro de Europa, no había habido desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por lo tanto ese es un hecho nuevo que cambia, yo creo que cambia en buena parte la historia. Esto, de pronto, el resurgir inesperado de la inflación, que no lo esperábamos nadie, y con él los tipos de interés. Bueno, podría seguir lo de Palestina e Israel con los riesgos que tiene o esas pequeñas trastadas que están apareciendo en el Pacífico. Por lo tanto, estamos ante yo creo que un cambio en las circunstancias en las que se mueve el mundo. Si a eso añadimos dos herencias, o dos desafíos, pero dos herencias, malas herencias que nos deja la economía de estos últimos 40 años, llamémosle el capitalismo por el título que lleva, nos deja dos desafíos que podríamos llamar en sentido pleno existenciales, ¿no? Por un lado, el clima, el cambio climático, por decirlo con una sola palabra, pero todo lo que va alrededor, ¿no? Es un desafío existencial, a mi juicio, porque destruye las bases físicas de la civilización que vivimos. No digo las bases físicas del universo o de la humanidad,
eso no estoy seguro, pero sí que si el cambio climático avanza de la manera en como lo está haciendo, destruye las bases físicas en las que vive nuestra civilización, ¿no? Y además creo que desmonta muchos de los paradigmas que han regido nuestras economías en los últimos años. Exacto. Yo creo que el cambio climático es el ejemplo más paradigmático de fallo de mercado global que pueda existir. La contaminación, las emisiones de CO2 que se concentran en la atmósfera generan un daño del que ninguno podemos escapar a pesar de que no seamos responsables de ello. Por lo tanto, el mercado falla y pone en cuestión, por ejemplo, el papel del Estado en la economía, pone en cuestión las políticas neoliberales que pretendían minimizar el papel del Estado ante la esperanza pues, de que las decisiones individuales no coordinadas fueran capaces de agregar de manera eficiente la información y llevar a una toma eficiente de decisiones. Sí. Por supuesto, está el tema de la distribución, ¿no? Que quizás que es el segundo gran desafío, a mi juicio. Sí, yo creo que los dos desafíos que nos deja son el cambio climático y el otro es la pérdida de inclusión, llámese desigualdad. Yo lo asocio mucho a pérdida de buenos empleos para más gente y en más lugares de los países, ¿no? Estos dos problemas, que por otra parte tienen una ligación, claro, me llevan a una pregunta, que es si el capitalismo tal como lo hemos conocido es la causa de estos dos grandes desafíos. Mi pregunta es, ¿puede ser también la solución o tenemos que cambiar el sistema, ¿no? Es decir, creo que esta es una cuestión que está un poco debajo del tema que nos convocaban hoy, ¿no? Pues es que yo creo que no hay una cosa como el capitalismo, hay muchos capitalismos distintos y dependen de las políticas, en mi opinión, principalmente las políticas públicas que pongamos en marcha. Podemos identificar que el mercado dentro del capitalismo falla y el papel de las políticas públicas es, por una parte, intentar corregir esos fallos de mercado y por otra también guiar a la economía hacia aquellas actividades que generan mayor bienestar social, entendido en un sentido amplio, que en mi opinión también incluye el bienestar ligado a la protección del medio ambiente, que, como tú dices, pues establece los límites planetarios a la existencia de los que estamos aquí, y que también incluye cuestiones relativas a la reducción de las desigualdades. Eso también forma parte de lo que deberíamos entender y se entiende como bienestar, y por lo tanto también debe formar parte de las políticas en las que se base un capitalismo más amigable, un capitalismo más compatible con nuestra propia, como decías, continuidad como especie, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión importante en cualquier debate que queramos llevar a cabo y en las políticas que querramos implementar para hacer frente a esos dos retos, insisto, al reto climático, medioambiental climático, y al reto de la falta de inclusión, de la falta de buenos empleos en nuestras sociedades, ¿no? Ponerse de acuerdo sobre lo que es el capitalismo no es fácil, pero la pregunta yo creo que la tenemos que tener todos en la cabeza y cada uno tendrá su respuesta. Es si atribuimos al capitalismo tal como se ha desarrollado en los últimos 40 o 60 años, si le atribuimos estos dos males, podemos contar con el capitalismo también como una parte de la solución. Y mi respuesta es que sí. Es decir, es que no hay respuesta al cambio climático si no contamos con el capitalismo, con las empresas. Pero aquí hay, insisto, ese es un tema con muchas aristas y con muchas posiciones, pero si me lo permiten, Natalia lo decía, hay muchas diversidades de capitalismo, ¿no? Bajo la palabra es como el colesterol, ¿no? Lo hay del bueno y lo hay del malo. Pues en el capitalismo hay lo mismo, ¿no? Uno puede pensar en el capitalismo de Estado chino. Es un modelo de capitalismo, ¿no? Y tiene algunos efectos, al parecer, socialmente positivos o al menos benéficos. Pero uno, si viene al mundo occidental, cuando habla de capitalismo hay que decirle, ¿pero de cuál me hablas? ¿Del anglosajón o del nórdico europeo?
porque la verdad es que son muy distintos y dan resultados distintos, ¿no? En ese sentido yo creo, no sé si lo ves así, yo viendo a lo largo de la historia, desde que nace el capitalismo, en el siglo, vamos a poner en el XVIII, ¿no? Desde que nace el capitalismo, tiene a mi juicio una capacidad de adaptabilidad, de plasticidad que es extraordinaria, ¿no? A mi juicio, el error de Carlos Marx no fueron la identificación de las leyes de la dinámica del capitalismo, que creo que estaban bien. A mi juicio, el error de Carlos Marx, y era imposible no cometerlo en aquel momento, es que él no pudo anticipar, no pudo percibir, no lo podía, esta capacidad de adaptación. El capitalismo sale después de cada crisis reformado y cambiado. Y yo creo que hoy el gran esfuerzo va a ser, hoy no, en las próximas décadas, va a ser de nuevo también cómo somos capaces de adaptar eso que llamamos capitalismo occidental cómo somos capaces de adaptarlo para dar respuesta a esos dos. Yo no sé si... Decías que la historia rima y lo que me gustaría es que además de rimar fuéramos capaces de aprender de ella y dar soluciones más adecuadas a las crisis a las que nos vamos enfrentando. Yo creo que la respuesta que ha dado el mundo y en concreto Europa a la crisis que ha sucedido a la pandemia ha sido muy distinta a la que se le dio después de la crisis financiera. Hemos comprendido que la cooperación entre los Estados miembros es importante, que la implementación de políticas públicas para intentar proteger a la sociedad y permitirle que aguante en temporal ha sido fundamental, la política de los ERTEs, las políticas del ICO para permitir la supervivencia de esos puestos de trabajo y esas empresas ha sido realmente una política necesaria y una respuesta muy distinta a la respuesta que se le dio tras la crisis financiera con las políticas de austeridad. Y quiero pensar, porque en el fondo quiero ser optimista, aunque a veces la historia y el presente no nos den motivos para ello, quiero pensar que a veces de las crisis se aprende. Pero no de todas. Otra parte de la historia que rima, la crisis energética del 73 y la crisis energética que hemos vivido. Es verdad, y una profesión que tiene que aprender mucho de la historia, tiene que saber historia, una de las profesiones es la nuestra, la de economistas. Absolutamente. Aprendemos poco. Bueno, Bernanke el año pasado recibió el Premio Nobel de Economía por aprender de la historia. Por aprender de la historia y seguramente sus estudios de la crisis del 29 pues lo fueron muy útiles a la hora de tomar decisiones desde... Pero no soy muy optimista, Natalia. No. Yo no sé si para que nos entendan bien las personas que nos escuchan. Ella ha hecho una comparación que es importante. ¿Cómo se reaccionó a la crisis de 2008? De una manera que era de juzgado de guardia, ¿no? Porque dice, mira, una economía es como un avión que tiene dos motores en las alas y uno atrás. Pero los dos motores de las alas son, por un lado, el sector privado y por otro el sector público. Tú llegas al año 2008, ¿no? Y de pronto, para no entrar a mayores, el sector privado, el motor del sector privado se te gripa, deja de funcionar bien, ¿no? El endeudamiento, el consumo se desploma. ¿Qué hace el avión cuando un motor se le gripa? Comienza a hacer así, mete el morro hacia abajo. Y el que va al frente, el comandante que va al frente del avión, viendo que el avión va hacia abajo, dice, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Dice, apago también el otro motor, que es la austeridad. Es el sector público. Dice, es que no hace falta ir a ninguna escuela de economía. Dice, si usted apaga el segundo motor, esto se va a estrellar. Esto es el 2008. Y el 2020, y fíjense que tuvo consecuencias enormes, especialmente el área del euro y España. 5 años en el pozo negro. Nunca, ni en época de guerra, una economía había estado 5 años en la recesión, en el pozo negro. Nunca 5 años, del 2008 al 2013. Y con efectos que perduran en el tiempo, entre otras cosas, la percepción de la sociedad en cuanto a la capacidad de las políticas y de los políticos de tomar decisiones que nos protejan, ¿no? Genera desafección. Pero fíjense ahora lo que ella decía. ¿Qué hemos hecho o qué se ha hecho en la crisis del 2020, en la COVID? Tenía una potencialidad
para estropear las cosas, probablemente mayor que la crisis del 2008. Pero fíjense de nuevo en el avión, en el 2020. De pronto, la COVID afecta al consumo privado, afecta al motor privado de la economía. Pero ¿qué hacen en este caso el comandante? No apaga el segundo motor. Metió cosas, como ella decía, los PERTES. ¿Qué son los PERTES? Es decirle a la empresa, no despida usted, mantenga el contrato laboral con ese trabajador o trabajadora que yo voy a financiarle su salario mientras esté en situación de crisis. Esto es algo extraordinario. A las familias, dice, no se asusten, no dejen ustedes de consumir, dice, les voy a hacer transferencias. Fíjese, en la crisis del 2020, el que va al mando del avión, lo que hizo fue compensar con mayor fuerza el motor de aquí, la pérdida del otro. Esto es una enseñanza muy importante. Pero no me querría marchar de aquí antes. Tú dijiste antes, bueno, también deberíamos aprender de la historia, y supongo que estabas pensando en los años 30 y 40, ¿no? Sí. Déjeme sacar una lección de los 30-40 para ahora. Sitúense ustedes a inicios de los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial. Con las consecuencias ahí atrás de la Gran Depresión, de la gran crisis de los años 30 y la Primera Guerra ahí al lado, ¿no? En aquel momento lo lógico era pensar que todas las cosas iban a ir a peor, que la salida de la guerra iba a ser un desastre tremendo. Y fíjense, la mejor sociedad que hemos construido y la mejor economía que hemos construido hasta ahora fue la que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Vinieron los llamados 30 gloriosos, los 30 gloriosos años donde un país como el nuestro, también el nuestro, todo mejoró. La economía funcionó mejor. Se crearon las clases medias, aparecieron las clases medias por primera vez, ¿no? Y las clases medias trajeron la democracia. Y todo ello trajo una cosa tan espectacular como es el aumento de la esperanza de vida. Me decía hace un momento Natalia, dice, hace un siglo la esperanza de vida media eran 42, 43 años, ¿no? Ahora son 83. En un siglo hemos avanzado 40 años de vida media. Esto es aleluya, ¿no? Diría algo así. Pero hay puntos de inflexión en algunos países. Sí, si los años 80 quizás fueron... Pero, ¿por qué quise venir aquí? Porque miren una cosa, en estos momentos de desesperanza para mucha gente, hay que recordar que lo malo puede traer lo bueno. La Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, cuando era previsible, lo más previsible era que todo iba a ir a peor. Sin embargo, allí, en los momentos malos, se fue capaz de construir un mundo mejor y una economía mejor. Yo creo que ahora, ante este escenario, pero yo creo que no nos la podemos jugar a esperar que la historia vuelva a rimar y que después de una crisis como la crisis en la que estamos, hay que empujarla. Entre otras cosas porque tenemos ahora un reto muy distinto. El CO2 desde aquellos años 20, 30, 80 se ha ido acumulando desde entonces en la atmósfera y tenemos un nuevo reto, que es el reto de la crisis climática, que entonces no existía y que ahora sabemos que existe y que está teniendo efectos que sufrimos de manera acelerada, y nosotros menos que otras partes del planeta que lo sufren con mayor intensidad y que tienen mayor adaptación al cambio. Ante esta crisis no estoy segura que podamos esperar a que las cosas cambien. Creo que hay que ser ambiciosos y que hay que ser agresivos, y que cuando tomamos decisiones de política siempre existe el fallo de hacer demasiado o hacer demasiado poco. Bueno, yo creo que en este caso la balanza está muy descompensada y aún a riesgo de equivocarnos, yo creo que nos equivocamos si nos quedamos cortos y no nos vamos a equivocar si nos quedamos largos. No hay ambición suficiente para luchar contra este reto, y de nuevo yo creo que las políticas, entonces tuvimos el New Deal, ahora tenemos el Green Deal. Pero el New Deal no vino de forma automática. El New Deal es el contrato social, en inglés contrato social, en Europa la llamamos el estado del bienestar. El New Deal no vino como una cosa natural caída del cielo. El New Deal, el contrato social, el estado del bienestar, vino como consecuencia de muchas luchas sociales, de muchas luchas políticas. En definitiva, lo malo acostumbra a llegar solo, ¿verdad, Natalia? Lo bueno hay que empujarlo.
Hubo que empujarlo en el pasado, ahora también. Yo no estoy esperando pacientemente que el CO2 se diluya o se marche a Marte en uno de estos viajes, que alguien los lleve. No, creo que hay que empujarlo, y aquí hay una lucha. Hay que empujarlo, y el problema que tenemos con el cambio climático es que a veces empujarlo cuesta y queremos que sean los demás los que empujen por nosotros, y nadie quiere adoptar realmente la responsabilidad de incurrir en los costes de lucha contra el cambio. ¿Y quién tiene la responsabilidad? Yo creo que la tenemos en buena parte los países occidentales. Si pensamos quiénes hemos sido y seguimos siendo los responsables de ese CO2 que está acumulado en la atmósfera, sin duda los países occidentales. En este momento el 10% de la población es responsable del 50% de las emisiones, y el 10% más pobre de la población, una cantidad muy inferior. Simplemente por dar un dato, África es responsable únicamente del 4% de las emisiones, y sin embargo sufre el cambio climático con mayor intensidad. Además tiene menores recursos, menor capacidad para adaptarse ante el cambio climático, lo cual creo que somos en buena parte responsables, y creo que tenemos una responsabilidad moral y también una responsabilidad de liderar en esa lucha contra el cambio climático. Europa puede ser una parte pequeña del planeta, pero sin duda, además de ser responsable de parte de esas emisiones, pues tiene una capacidad de influencia muy importante, y con nuestras políticas podemos aportar un ejemplo para que otros países se den cuenta que la lucha contra el cambio climático no solo genera a veces costes y sacrificios, y luego podemos ligar el tema de la desigualdad y las oportunidades de trabajo, etcétera, con el tema de la lucha contra el cambio climático, perdedores y ganadores, pero yo creo que también podemos demostrar que la lucha contra el cambio climático, además de traer sacrificios, también nos aporta grandes oportunidades, y lo que tenemos que asegurarnos es que esas oportunidades socioeconómicas que aporta la lucha contra el cambio climático se distribuyen de manera adecuada, para que no solo en términos netos todos salgamos ganando, que así será sin duda, sino que también no se produzcan bolsas de perdedores. No lo queremos por un tema de justicia social o justicia climática, sino que también no lo queremos porque no queremos que esos colectivos se opongan a la lucha contra el cambio climático, que creo que en estos momentos posiblemente es uno de los obstáculos más importantes a que avancemos en esta dirección. Sí, estoy de acuerdo y voy por ahí. Me gustaría, sin embargo, pararme en un sujeto que has mencionado varias veces. Tenemos. ¿Quién es ese sujeto tenemos? Porque lo normal, en lo que veo, hasta en el folleto de las preguntas que nos hacían, es que los sujetos que están detrás del tenemos normalmente son el Estado y las empresas, el Estado y el capitalismo. Y sin embargo no me aparece nunca la sociedad. Y creo que la sociedad tiene una sociedad informada, una sociedad responsable, tiene, por un lado, responsabilidad en lo que ocurre, y tiene mucha más responsabilidad aún en las soluciones que podemos. Pero yo la idea que les querría transmitir es que en este debate sobre estas cuestiones tenemos que meter a la sociedad como un sujeto decisivo. Absolutamente. Porque Entre de lo otras cosas, contrario, porque la sociedad vota. Claro. Y quienes deciden sobre las políticas son los gobiernos. Y Claro. si no se produce ese apoyo social, realmente, pero ¿de qué depende en buena parte? Y parece que esto es un círculo vicioso, pero ¿de qué depende en buena parte ese apoyo social? Pues depende de las políticas que se pongan en marcha, porque hay políticas de reducción de las emisiones que a lo mejor no tienen en cuenta esos efectos distributivos, o no tienen en cuenta pues que tenemos que cerrar las centrales térmicas contaminantes, principalmente las centrales de carbón, y eso produce pues que haya cuencas mineras, haya municipios donde estaban presentes las centrales térmicas, donde la población pues pierda sus puestos de trabajo y no quiera vivir de las rentas. Lo que quiere es tener un trabajo, porque el trabajo realmente es la fuente de dignidad, y quiere seguir viviendo en un municipio donde sabe que sus hijos van a tener otras actividades. Por lo tanto, no se trata solo de reducir emisiones, sino se trata de hacerlo de una manera compatible con que ese apoyo social se siga produciendo, y por lo tanto, si cerramos una central térmica, tenemos que asegurarnos que en esa misma zona aparecen nuevos negocios, aparecen nuevas actividades que
que permitan pues una compatibilidad entre lo que se conoce como la transición ecológica y la transición ecológica justa. Ese término es tan fundamental, insisto, no solo porque nos preocupe la justicia, sino porque sin ese apodo justa realmente la sociedad no se va a sentir involucrada y lo que va a hacer es votar en contra de aquellos políticos que defienden las políticas de lucha contra el cambio climático. Sí, estoy de acuerdo. Todas las políticas públicas, todas, para ser eficaces y permanecer en el tiempo, tienen que tener corrientes de opinión pública favorables. Miren, ahora mi cabeza se me ha desviado un momento para buscar un ejemplo, no sé si era lo más educado. Mire, desde la democracia, desde la transición hasta el año 2022, ha habido en España del orden de unas 17 reformas laborales. Ninguna de ellas ha perdurado más de un gobierno, excepto la última, que a mi juicio va a perdurar. ¿Por qué no han perdurado las anteriores reformas laborales? Porque no eran el resultado del consentimiento social, del acuerdo social. Y en cuanto un gobierno aprobaba una reforma, el día en que salía en el Boletín Oficial del Estado, ese día o había un partido político, había un sindicato, había que dijese, cuando podamos, lo echaremos abajo. La última reforma va a perdurar. ¿Por qué motivo? Es el resultado del consentimiento. La idea donde te quería llevar es que las políticas, para ser legítimas, para ser vistas como legítimas por la sociedad, tienen que tener ese consentimiento. Y mi temor es que buena parte de las políticas hasta ahora que están alrededor de la transición ecológica, de la transición verde, no tienen legitimidad. Deja un ejemplo solo. Francia. Francia explota con los chalecos verdes. ¿Y cuál fue la causa? Habría otras, ya debía haber gasolina allí metido, pero ¿cuál fue la mecha que rompe los chalecos? Un aumento del impuesto a los combustibles por parte del gobierno Macron con un objetivo benéfico. Reducir la emisión de CO2, sí, pero como una medida que carga... El impacto es sobre unos colectivos que no tienen alternativas, no tienen alternativas de transporte público, por lo tanto no se pueden adaptar a esa medida, olvidándose de los efectos distributivos y de los impactos asimétricos. Ese es el primer principio que creo de economía que deberíamos recordar continuamente, que las medidas, especialmente en este ámbito, las medidas tienen que estar contemplando los efectos redistributivos que no carguen el coste de mejorar las cosas, que no lo carguen sobre aquellos que están peor. Y sobre aquellos que no pueden actuar, aquellos que no pueden responder a esa política. Este es un primer elemento. Absolutamente fundamental. Y déjame, si me permites, Antón, que ligue dos temas. El tema del consenso social y el tema de las políticas climáticas energéticas. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho en cuanto a la reforma laboral, pero me preocupa que hay otros ámbitos en los que ese consenso social no es posible porque no siempre todos los colectivos están representados. El diálogo social en torno a la reforma laboral están representados gobiernos, sindicatos y patronal. Pero pensemos, por ejemplo, en el tema energético. Yo estoy acostumbrada a participar en diversos foros en los que en teoría se nos invita a los stakeholders, las empresas, los poderes públicos, los académicos, y he hecho sistemáticamente en falta a los consumidores. Los consumidores es el gran colectivo olvidado en las reformas energéticas. No les representan de igual manera que se autorrepresentan las grandes energéticas. Por ejemplo, ahora con el tema de la política industrial, un tema absolutamente fundamental. Como ustedes saben, Estados Unidos ha puesto en marcha el Inflation Reduction Act, que es una política muy agresiva, muy ambiciosa de subsidios a las inversiones bajas en carbono, y Europa está viendo qué hacer, cómo responder. Si entramos en una guerra de subsidios que nos lleve a sobre-retribuir esas inversiones con un coste muy importante para los contribuyentes, o si no lo hacemos, intentamos apostar por otras políticas, pero corremos el riesgo de quedarnos atrás pues en esta batalla industrial por ver quién es el país que es capaz de tener la mejor industria de producción de electricidad
electrolizadores para la producción de hidrógeno verde o de equipamientos para las inversiones en energías renovables, redes, vehículos eléctricos, etcétera, que van a copar las grandes inversiones del presente y del futuro. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues recientemente en una de estas reuniones, foros en los que en teoría estábamos todos presentes, excepto los consumidores, pues un representante de las empresas energéticas lo primero que dijo de manera muy clara, para que no quedara ninguna duda, Estados Unidos lo está haciendo muy bien porque nos subvenciona, Europa lo está haciendo mal porque no nos subvenciona de igual manera, lo siento mucho, me tengo que ir de Europa. Con las consecuencias que todo ello tiene en cuanto a pérdida de tejido industrial, a pérdida de trabajos. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Dónde estaban allí representados los contribuyentes, los consumidores de electricidad que a esa misma empresa que está amenazando por irse a Europa le están aportando unos beneficios enormes? Y la que utilizó ese término de beneficios enormes fue Ursula von der Leyen, cuando en septiembre del 2002, después de haber pasado un verano de precios de la energía absolutamente récord, dijo: tenemos que emprender una reforma de los mercados eléctricos porque estos mercados no están haciendo justicia a los consumidores, las empresas están obteniendo unos beneficios enormes con los que nunca soñaron. Llevamos un año de discusiones en cuanto a la reforma de los mercados eléctricos. Recientemente el Consejo ha hecho pública su propuesta de reforma a los mercados eléctricos. Me da la impresión de que los consumidores han estado ausentes de ese debate y que parte de las medidas que están contempladas en esa propuesta de reforma, que todavía se tiene que someter a los trílogos entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, pues no salen tan bien parados como deberían salir si realmente esa reforma fuera el producto de un diálogo social de verdad en el que todas las partes, también los consumidores, estén igualmente representados como sí que lo están las empresas energéticas. Sí, yo a los consumidores los tengo en mi casa. Mi casa es el Consejo Económico y Social de España. Tiene un pleno que son 60 consejeros y consejeras. 20 vienen de los sindicatos por representación sindical. 20 vienen de las patronales y 20 vienen de las organizaciones agrarias, de las organizaciones de economía social y de los consumidores. Y de hecho mañana, creo que a las 11 o a las 12, inauguro en Madrid, en mi casa, la presentación del informe de las asociaciones de consumidores. No, esto es importante. Yo aprovecho para reiterar que en las causas del cambio climático y en las soluciones del cambio climático, la sociedad, nosotros, la sociedad responsable, los consumidores, tenemos un papel esencial y que no vale echarle toda la responsabilidad, ya sea en las causas o en las soluciones, a las empresas, al mercado y al Estado. La sociedad tiene ahí un elemento, pero hay algo que intuyo donde podemos tener algún pequeño desacuerdo. Yo te veo orientada con fuerza a la reducción de emisiones, y que hay que hacer todo lo necesario, cerrar centrales de carbón, te veo orientada ahí y me gusta verte. A ver, ¿por dónde vas? Que ya me estás preocupando. Pero de la misma forma que acabo de decir y que hemos coincidido de que la economía tiene que recuperar, hemos dicho antes y estamos de acuerdo, la economía tiene que recuperar probablemente 3 principios que había olvidado en los últimos 40 años. El de la compensación, que el cambio hay que promoverlo, hay que ayudarlo, pero el cambio tiene ganadores y perdedores, y que tú no puedes decirle a los perdedores, ay, mira, qué pena, pero el progreso es el progreso y usted se queda en la cuneta, dice, esto no vale, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿No? Pero hay un segundo principio, Natalia, que yo creo que debemos recobrar. La economía para mí es una ciencia, una disciplina, no sé si ciencia, pero una disciplina que trata con los trade-off,
con los conflictos entre objetivos que pueden ser igualmente deseables, pero que tienen un conflicto en el corto plazo. Yo hasta hace poco, lo ponía de ejemplo ayer en Tarragona, hasta hace poco, ahora no puedo soy incompatible con todo, pero hasta hace poco era consejero de algunas empresas. Una de ellas era una farmacéutica. Yo creía que estábamos gobernando desde el Consejo de forma adecuada esa empresa porque íbamos a la eficiencia de la compañía, a la reducción de costes. Eso significaba que toda la materia prima para producir antibióticos en Europa la comprábamos de China, ¿no? Como confiábamos en las cadenas globales que funcionaban, no desconfiábamos que íbamos a tener problemas de abastecimiento, el precio era mejor, pues comprábamos allí. ¿Qué ocurre cuando llega la pandemia? ¿No? Que de pronto tenemos que cerrar una fábrica en España, otra en Francia, otra en Suecia, otra en Inglaterra. ¿Por qué motivo? Porque la seguridad en el aprovisionamiento nos quedó cortada. ¿Cuál es mi conclusión ahora? Dice, bueno, que de ahora en adelante desde una empresa no puedes gobernarla como un tuerto, no puedes solo mirar la cuenta de explotación, tienes que mirar la cuenta de explotación con un ojo y por la otra la seguridad de la continuidad de las operaciones. ¿De acuerdo? Y voy ahora al cambio climático. Te imagino a ti en el 2019 como una militante del Partido Ecologista Alemán. Y estás en el 19, no obsesionada, sino orientada a la reducción net cero, viene la guerra de Ucrania, ¿no? Estás en Alemania y además estás en el gobierno, ¿no? Como ecologista estás en el gobierno. Lo que les ha ocurrido, te viene la guerra y tú te ves obligada a tener que compaginar, por un lado, la continuidad de las acciones frente al cambio climático, a las emisiones, pero por otro lado obligada también a tener que asegurar la continuidad de la vida en tu país. Y comienzo a decir, bueno, las centrales de carbón quizá habrá que esperar un poco. Con esto, ¿qué quiero decirles? La economía no es, como le decimos a nuestros alumnos, una disciplina de asignación de recursos escasos. Es una disciplina que nos ayuda en las elecciones. De trade-off. Pero que también nos indica que tenemos que adelantarnos a los acontecimientos. Alemania se equivocó porque puso todos los huevos en su dependencia. Ahora es fácil decirlo, pero ahora te quiero llevar a donde estamos ahora. Sí, donde estamos ahora es evidente que la seguridad de suministro energético de un país no se puede poner en riesgo. Y como no se puede poner en riesgo, se equivocaron, porque la dependencia excesiva de un único suministrador, y más si es un país como Rusia, pues les estaba poniendo en una situación de vulnerabilidad como se ha sido. Si yo estuviera en el gobierno alemán, estaría haciendo exactamente lo que están haciendo ellos. Ahora? Es decir, invirtiendo en terminales de gas natural licuado para que puedan llegar a los barcos y sustituir con gas natural licuado el gas que ya no les viene de Rusia y hacer lo que sea, pero aprender del pasado, porque el pasado rima, y darme cuenta que efectivamente lo que tenemos que hacer es cuanto antes recurrir a los recursos autóctonos, que son las energías renovables, que nos permiten producir electricidad y nos permiten producir electricidad con la que producir hidrógeno. Por transparencia, yo también soy consejera de una empresa. Yo te quiero traer al corto plazo. Absolutamente. En el largo estamos de acuerdo. Pero lo que quiero es que aprendamos de la historia. Ya sé que es una utopía y seguiremos tropezándonos y seguiremos diciendo que teníamos que haber aprendido la historia, pero me gustaría que de esta crisis energética saliéramos pensando no que tenemos que seguir recurriendo a los combustibles fósiles que nos aportan garantía de suministro, sino que lo que tenemos que hacer es reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, apostando mucho más de lo que hicimos en el pasado por las energías renovables, por las redes, por el hidrógeno verde, porque esa autonomía estratégica con la que no contabais en vuestra empresa farmacéutica ante la ruptura de las cadenas de suministro, pues es precisamente lo que queremos también para el mundo energético. Queremos recursos autóctonos, y qué más recurso autóctono que hay, que es el sol, que es el viento, que es la madera de nuestros bosques. Si pongo las luces largas,
estamos de acuerdo. Es que es lo que Pero yo creo que debe quiero guiar poner a las luces de posición y sacar mi principio, mi segundo principio de economía, ¿no? Y si pongo las luces de posición, yo ahora estoy enfrentado a dos objetivos que son igualmente deseables. Diría a Isaías Berlin, ¿no? El pluralismo del liberalismo pluralista. Dos objetivos, igualdad, decía él, igualdad y libertad. Dos objetivos que son igualmente deseables, pero que no puedes perseguir en el corto plazo de forma absoluta uno de ellos, porque te choca entonces con el otro. ¿Cómo resolvemos eso en una sociedad, este tipo? ¿Cómo resolvemos? Uno podría pensar tres caminos. Uno, llamo a unos expertos, como Natalia, llamo a unos expertos y que me den la solución. No funciona. Segundo, dejemos a un hombre fuerte o a una mujer fuerte, como era Thatcher, dejemos a una mujer fuerte que tome decisiones por nosotros. No funciona. Las decisiones que tienen que ver con este trade-off, con este conflicto entre objetivos, tienen que ser resueltas socialmente, por la sociedad. Pero no podemos consultar constantemente. Pero voy con calma. No, porque esto ya me lo dijo Joaquín Almunia en Santander este verano también. Voy con calma. Quiero insistir en la idea de que estamos enfrentados en este mundo nuevo, que decía antes, el mundo ha cambiado. En este mundo nuevo nos ha hecho recordar, a mi juicio, que la economía es una disciplina de trade-off y que hay que saber cómo tomamos las decisiones y quién las toma de este trade-off. Yo no tengo solución, pero podría decirles una salida. Podría ser leerla a San Agustín, ¿no? Podría ser, en vez de un manual de economía, ¿no? San Agustín en su biografía, porque creo que su biografía en Confesiones, en el libro Confesiones, hay un momento en que dice: Señor, Señor, concédeme la castidad, pero no ahora mismo, ¿no? Esto es lo mismo con el cambio climático y las medidas. Señor, Señor, la castidad aquí es el net cero. Pero no ahora mismo, porque ahora mismo tengo que saber combinar. Esto es lo que me interesa. ¿Cómo tomamos estas decisiones? Me parece complicadísimo. Precisamente ayer estaba en una discusión en la que se planteaba en estos momentos comprar electrolizadores chinos hace que la producción de hidrógeno verde sea competitiva. No lo he cogido. ¿Quién? Estábamos en una discusión entre expertos. Vale. Planteándonos, ¿qué hacemos? ¿Compramos electrolizadores chinos que nos permiten producir hidrógeno verde a precios competitivos? ¿O compramos electrolizadores europeos que no nos permiten producir hidrógeno verde a precios competitivos? Claramente estamos ante un trade-off, porque si dejamos de comprar a la industria europea se desmantela y en un futuro seremos absolutamente dependientes del suministro de electrolizadores por parte de China, otra dependencia, y además nuestras sociedades pues, se van a desindustrializar, van a perder empleos y va a generar un rechazo social a estas políticas contra el cambio climático. ¿Qué hacemos? Es que son preguntas existenciales. Y entonces, ante ese ¿qué hacemos? Pues podemos decir, bueno... ¿Y qué decíais los expertos? No, los recursos. Yo me planteo varias alternativas. Una, efectivamente, internalizar esa externalidad a la seguridad de suministro, bien sea de componentes químicos para la producción de medicinas, o bien sea el suministro de tierras raras, o bien sea el suministro de chips, pues esa seguridad de suministro tiene un valor. Incorporémosla en nuestros cálculos y, por lo tanto, a pesar de que el kilogramo de hidrógeno hoy nos cueste más si compramos el electrolizador europeo, estamos aportando un valor que será cuantificable y, por lo tanto, lo podemos incorporar en nuestras decisiones. Pero también hay otras políticas. Por ejemplo, dedicar parte de esos recursos que nos ahorramos comprando por ahora los electrolizadores chinos a financiar de manera muy agresiva, porque sin el I+D no salimos de esta, a financiar de manera muy agresiva el I+D para que no ganemos a los chinos en cuanto al coste, sino que les ganemos porque seamos capaces de desarrollar mejores tecnologías que sean las que, entre otras, permitan abaratar los costes. Yo no sé cuál es la respuesta, no sé cuál es la respuesta correcta que, como diría un economista, maximiza el bienestar social teniendo en cuenta todas las restricciones. Es tremendo pero esto. Lo que sí que sé es que, en general, la diversificación es una política
pues que permite reducir riesgos. No pongamos todos los huevos en una misma cesta, sino que diversifiquemos y, por lo tanto, pues apostemos por la industria europea, no nos convertamos en fervientes defensores del proteccionismo, porque pasamos de la globalización más absoluta al proteccionismo más absoluto. Combinemos políticas, lleguemos a acuerdos también con ellos. Antes hablaba de la guerra que se puede producir en cuanto a ver quién da el subsidio más alto, que es una guerra tan destructiva como a veces la competencia para reducir impuestos y traer con ello inversión extranjera. Será una utopía. Yo creo que Ferriol nos hablaba de utopías. Bueno, para mí una utopía es que haya no solo armonización fiscal desde el punto de vista de la imposición, sino también armonización desde el punto de vista de los subsidios que damos a las distintas empresas. Pongámonos de acuerdo con China, pongamos de acuerdo con Estados Unidos. La lucha contra el cambio climático es una lucha global. Si cooperamos entre todos, yo creo que saldremos de esta mejor. Digo que es una utopía, absolutamente. No sé si semejantes acuerdos de cooperación son políticamente factibles o no, pero si desde luego estuviera en nuestra cartera de políticas posibles, yo apostaría por una cooperación a nivel internacional para juntos intentar luchar contra el cambio climático. Sí, has mencionado hace un momento la palabra óptimo, políticas más óptimas. Déjame cogerlo por aquí también. Pero antes un comentario. Si nos equivocamos en las medidas para la transición ecológica, si nos equivocamos, seguiremos dando bazas a la derecha negacionista. Es decir, si tiene apoyo la derecha negacionista es porque algo está fallando en las políticas que llevan a cabo los gobiernos que no lo son. Esto es importante. Sí, pero yo creo que no solo. También hay intereses... Sin duda, pero antes de ir a lo óptimo, que es mi tercer principio. Mira, un día me decía Miquel Roca, cuando íbamos a celebrar el 30 aniversario de la constitución del Consejo Económico y Social, de la institución que presido. Y previamente estaba hablando con Miquel Roca, simplifico la anécdota, ¿no? Y en un momento Miquel Roca me dice, mira, Antón, mi experiencia como jurista y como político me lleva a decirte que lo importante de una ley no son sus artículos. Entonces, claro, te deja despistado y dice, Miquel, si lo importante de la ley no son los artículos de ley, ¿qué es lo importante de una ley? Y me dice, no, las disposiciones transitorias, me dijo él. Y aquello para un economista como yo fue revelador, porque un economista, por la forma, por el esquema mental que tenemos, nosotros decimos, la sociedad está aquí, queremos llegar aquí, con esta medida óptima que propongo, el efecto es positivo. Dice, hay perdedores, es verdad, pero el efecto neto es positivo. Tiremos adelante. Miquel dice, no, la cuestión es la transición. ¿Qué pasa en la transición? Si te dejas a muchos en la cuneta, si te dejas a muchos enfadados, irritados, con ansiedad, vas a tener problemas muy serios en términos que estás favoreciendo, insisto, el negacionismo. Es decir, esto es importante. Acabo. Fundamental. Lo óptimo. Yo cuando en mi profesión escucho políticas óptimas, confieso, que soy mayor, que me pongo nervioso. Porque hay un tercer principio en economía que hemos olvidado a lo largo de estos años, que es el de second best. Que la mejor opción en la vida, no es la óptima, es la subóptima. Generalmente es la única factible. Pero este es muy importante. Y los expertos acostumbran a recomendarte la óptima. Esto es tremendo. Por lo tanto, yo a los expertos, y yo
me considero uno de ellos, hay que escucharlos, pero no necesariamente hacerles caso. Yo lo que creo es que no hay una única solución óptima, porque todo depende de cómo uno plantee cuál es la función objetivo. Y unos y otros no tenemos la misma función objetivo. Hay quienes únicamente quieren maximizar la eficiencia y no les importa cómo se distribuyan los excedentes en la sociedad. Y hay quienes queremos poner pesos a esa función objetivo porque nos importa no solo la eficiencia, sino también quién se lleva qué parte del pastel. Con lo cual, yo creo que podemos seguir trabajando en este esquema de maximización siempre que tengamos la función objetivo y el conjunto factible de restricciones que limitan el problema de manera adecuada, que es donde yo creo que no hay uno o dos expertos, hay visiones distintas y por suerte no todos estamos a favor de las mismas políticas. Ser experto yo creo que engaña. Hay expertos con unas preferencias y otros expertos con otras. Pero yo, si me permites, voy a tomar el hilo de lo que decías antes. La sociedad yo creo que no es solo negacionista porque las políticas públicas hayan fallado, algunas sin duda lo han hecho, pero también porque la sociedad está desinformada. Y es absolutamente paradójico que en el momento en el que seguramente, pues sin duda, la concentración de CO2 a la atmósfera ha alcanzado el máximo antes registrado y los fenómenos climáticos adversos se están acelerando, es paradójico que en estas circunstancias y en una sociedad en la que la información fluye, es el momento en el que más negacionistas hay y más desinformación hay. Y yo creo que eso es uno de los también factores fundamentales que están detrás de ese negacionismo. ¿Y por qué hay esa desinformación? ¿Es casual o no es casual? Absolutamente no es casual. Yo creo que hay intereses corporativos muy importantes, intereses ideológicos también muy importantes, porque lo decíamos al principio, reconocer que el cambio climático es causa de la acción del hombre es reconocer que los mercados fallan y es reconocer que el Estado tiene que tener un papel muy importante en la economía. El negacionismo, en definitiva, pues es querer negar, querer no ver esa es la realidad. Reconocer que el cambio climático es un problema iría en contra de muchos principios ideológicos y también de muchos intereses. Hay empresas que son propietarias de yacimientos de petróleo, de yacimientos de gas que perderían absolutamente valor si nos tomáramos en serio las políticas climáticas que nos dicen que 2/3 partes de esos combustibles fósiles tienen que permanecer bajo tierra. Por lo tanto, esa desinformación no es casual y yo creo que está detrás de gran parte de esos fenómenos negacionistas. Sí, los intereses forman parte de la vida, ¿verdad? No. Decía John Maynard Keynes en el último párrafo de la teoría general, como recuerdas, que sin embargo el mundo está más movido, decía él, por ideas que por los intereses, ¿no? Por lo tanto, pero me surgen dos cuestiones que creo que es importante. Nuestras diferencias son de matiz, es cuando ponemos la luz corta o la larga estamos de acuerdo. En el corto, pues, y quiero explotar un poco estas diferencias de matices, ¿no? Una, cuando dice los mercados fallan, voy a ella, y otra, cuando los expertos. Vamos a ver, antes creo que Natalia me quiso decir, dice, ¿pero qué quieres decir? ¿Que las decisiones las ha de tomar la sociedad? No. Lo que quiero decir es lo siguiente, las decisiones las ha de tomar aquella o aquellos que están habilitados por la sociedad para tomarlas. Pero una cosa es tomar la decisión y otro es el proceso de formación de esa decisión. En el proceso de formación de esa decisión, y especialmente en estos temas que estamos hablando, tiene que tener una participación enorme la sociedad responsable, informada. Es fundamental. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero entonces aquí hay un corolario. ¿A quién deben hablar los expertos? ¿Al poder? Normalmente todos queremos hablarle al poder. A mí me preguntan, ¿el gobierno te escucha? Y no me preguntan normalmente si la sociedad todos queremos y sin embargo los expertos tienen que hablarle a la sociedad. Te voy a poner un ejemplo. Después voy a los mercados fallan. Uno de mis últimos proyectos de investigación para los cuales estoy buscando financiación consiste en preguntar a la gente de los municipios donde se ubican las energías renovables cuál es su percepción, si hay realmente rechazo
o no lo hay? Si hay rechazo, ¿cuáles serían las políticas que les compensarían el que en su municipio haya una megaplanta solar que haya ocupado parte del territorio? Estoy intentando buscar financiación para hacer estas encuestas. Creo que más allá de las películas y más allá de los artículos de periódico, realmente no comprendemos cuál es la percepción social y la percepción muy importante local ante las energías renovables, que en estos momentos, como sabéis, es uno de los mayores obstáculos al despliegue de las energías renovables. Yo soy experta, yo me puedo sentar y poner a pensar políticas posibles de compensación, reducción del precio de la electricidad, subsidios, aumento de los impuestos locales para financiar polideportivos y escuelas. No me atrevo, porque creo que realmente son los residentes de esos municipios los que nos tienen que transmitir esa información. Exacto. Es decir, que ser experto no es incompatible con acudir a la sociedad para intentar obtener inspiración sobre cómo deben diseñarse esas políticas. Los expertos son también como el colesterol, los hay buenos como tú y mal. Ella dice que está buscando financiación para eso. Yo en este momento solo te puedo aportar qué es lo que llevo, pero sigue por ese camino. Lo conseguiremos, lo conseguiremos. Sigue por ese camino, sí, porque creo este es el camino, pero no es el camino habitual. No es el camino habitual. Y en todas las políticas, pero especialmente las que tienen que ver con el cambio climático, con la transición, o tienen consentimiento. Robert Skidelsky, el gran biógrafo de un sabio inglés, el gran biógrafo de John Maynard Keynes, en su último libro, publicado en castellano, ¿Por qué falla la economía?, si van hacia el final, cuando se acabe el libro, dice algo así como lo siguiente: de ahora en adelante, cuando los economistas, que son los expertos en este caso, cuando los economistas quieran proponer medidas para mejorar la sociedad, tienen que contar mucho más que en el pasado con el consentimiento de la población. Pero a mí en todo esto, si bien estoy de acuerdo, hay algo que me falla. ¿Quiénes son los interlocutores de esa sociedad y cómo se implementa esta gobernanza? Gran pregunta. Gran pregunta. Yo decía antes sociedad informada, por lo tanto no he resuelto el tema de quiénes son. Cuando estoy diciendo que hay que buscar el consentimiento, no estoy diciendo que haya que buscar el consentimiento del 100% de todos los ciudadanos, pero sí, tú antes hablabas de los consumidores. Los consumidores en este caso supongo que no los estás pensando como el 100%, sino que hay organizaciones de consumidores que están. Bueno, habrá que buscar en cada caso quiénes son aquellas organizaciones o asociaciones que representan mejor a aquel público, a aquella sociedad que va a estar más afectada por esa medida. No te tengo la solución, pero sí que el camino es el que estás diciendo. Tienes que ir buscando en estos casos, en los ámbitos locales, cuál es la percepción. Porque una sociedad que no comprende o que no acepta una medida hará que esa medida no sea efectiva aunque la sacas en el boletín oficial del Estado. No funcionará. Absolutamente. Y en la lucha contra el cambio climático vamos a estar tomando muchas medidas que van a afectar a distintos colectivos. Exacto. Que los efectos van a ser muy asimétricos y que queremos y tenemos que comprender cómo son esos. Veo que se mueve en la silla, Ferriol se mueve en la silla, eso debe indicar que estamos en el límite de tiempo. Los mercados fallan. Los mercados fallan y a veces las políticas también. Déjame ir. De nuevo, les insisto, no tenemos diferencias. Yo sé que los mercados fallan, pero déjenme decirle una cosa. Lo cual no quiere decir que tengamos que prescindir de ellos. Es imposible. Es imposible y además juegan un papel muy importante. Pero ¿por qué los mercados fallan en ocasiones? Es decir, ¿por qué los mercados no monetizan? Es decir, no le ponen un buen precio, un salario a la actividad de los cuidados. Es decir, es evidente que los mercados, que la economía que hoy tenemos de mercado no está sabiendo valorar bien valorar de monetizar en términos de salario la importancia que tienen los cuidados. Como a principios del siglo pasado no se monetizaba bien, no se valoraba bien la atención sanitaria o la educación. Hoy la educación
Y el sistema sanitario es, fíjense la cantidad de empleo que genera y lo que hoy son nuestros sistemas sanitarios. Hace un siglo no. Los cuidados serán dentro de 20, 30, 40 años un sector de actividad económica tan potente a mi juicio como es la educación o como es el sistema sanitario. Hoy no, porque es verdad, el mercado hoy falla aún en asignarle un valor en sentido, un salario adecuado. Pero ¿por qué fallan los mercados? Miren, los mercados no es una institución divina. Los mercados no se autorregulan, los mercados no son estables por sí mismos. A veces los mercados se autorregulan y cuando eso ocurre generalmente el resultado no es positivo. Tenemos ejemplos de mercados oligopolísticos donde las empresas... ¿Pero por qué motivo? ¿Por qué motivo hoy en Estados Unidos, pongo por caso, una chica joven como es Natalia, similar a ella, ha sido nombrada por primera vez en la historia de Estados Unidos presidente de la Federal Trade Commission? Es una comisión federal en Estados Unidos que vigila las empresas y la competencia. Y por primera vez Biden ha nombrado a una mujer joven, inteligente como Natalia para presidir, y su persecución ahora a Amazon, ¿no? Y a los demás está siendo lo que ocurrió en los años 40 también. Volvemos a eso. La idea que les quiero transmitir es que no crean que los mercados es una organización divina que surge por ahí. Los mercados es el resultado de la regulación que hacemos de ellos. El sistema de propiedad tiene muchas regulaciones. No las tenía hace un siglo. Igual que el fútbol, es el deporte más competitivo, pero solo gracias a que hay normas. Si no hubiera normas, aquello sería un campo de rugby. Por lo tanto, si los mercados fallan, que es el pequeño matiz que le quería poner a la afirmación de Natalia, si los mercados fallan, es que no los estamos regulando bien. Estoy absolutamente de acuerdo. Y ahí es un esfuerzo muy complicado, no es fácil. Y claro, y porque además cada mercado tiene sus particularidades. No es igual regular el mercado eléctrico que regular los mercados digitales, que regular el mercado de los cuidados, y en cada caso hay que tener en cuenta la naturaleza de aquello que se está Cuando regulando. Natalia comenzó hace un año y pico en España y en Europa a defender que había que regular el precio de la electricidad, los más ortodoxos consideran, casi te echan de la profesión, ¿no? Bueno, no, y sin embargo, yo creo que hoy la Comisión Europea ha aceptado regular ese tipo de... La idea, insisto, no se queden con la idea de mercados fallan y por lo tanto mandemos absolutamente no. Generalmente, como tú dices, lo que falla es la regulación. No hemos regulado los mercados, incluso cuando decidimos liberalizarlos sin ningún tipo de normas, si es que tal cosa es posible, porque tal cosa no es posible, siempre hay normas. Estamos tomando una decisión de regular poco y también podemos estar equivocándonos. Yo creo que Antón hacía mención pues al debate tan intenso que ha habido en torno al diseño de los mercados eléctricos tras la crisis energética, y ahí se ha puesto de manifiesto cómo distintos expertos discrepamos profundamente sobre cómo tiene que ser esa regulación y bueno, no diría yo que al final la Comisión Europea ha optado por regular el precio de la electricidad, pero bueno, ha entendido que parte de esos mecanismos en los que estábamos confiando pues tenían que ser modificados. En mi opinión, la reforma no es tan ambiciosa como tendría que haber sido. Veremos si realmente marca un antes y un después. Es San Agustín. Y en San Agustín. La castidad, pero no ahora. La castidad, pero todavía no. Pero bueno, esperemos que el cambio climático nos ayude, no haya una demanda muy importante de combustibles fósiles, no aumente el precio del gas, porque como aumente el precio del gas, creo que estaremos en la misma situación en la que estuvimos en el 21 y en el 22, en los que pues, los problemas regulatorios, antes hablabas de la inflación, los problemas regulatorios realmente están detrás de que el aumento de los precios del gas se haya traducido en un aumento de los precios de la electricidad, y ese aumento de los costes energéticos se haya traducido en un aumento de la inflación y por consiguiente un aumento de los tipos de interés que puede ponernos a las puertas de una crisis económica. Simplemente por decirle, los fallos de mercado y los fallos de regulación
pueden tener implicaciones absolutamente sistémicas y una importancia macroeconómica. Y que no siempre ocurre lo peor. Bueno, pero tenemos que estar preparados para lo peor, para que lo peor no se haga más grande, ¿no? Lo peor es que suba este señor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, normalmente decíais los expertos hablan al poder. Hoy aquí ya mandamos bastante, pero hoy no, habéis hablado para nosotros y es un gusto y en fin, un placer. Pero que más, como siempre. Voy por dos macro. Una nos dicen qué es el capitalismo y enlazo con otra que nos dicen en este contexto qué es el que cuando se habla de capitalismo verde, ¿de qué estamos hablando? Esta sería una. Y relacionado con esta, nos dicen también, ¿debemos seguir creciendo? ¿Debemos decrecer económicamente? ¿Es posible la transición ecológica con decrecimiento o no es posible? Primero, Natalia. Yo creo que el crecimiento y la lucha contra el cambio climático son compatibles, pero tenemos, por una parte, que medir mejor el crecimiento, no como lo hacemos ahora. En nuestras medidas del Producto Interior Bruto pues no tenemos en cuenta otras medidas que afectan al bienestar y que también afectan a la riqueza. Por ejemplo, a la riqueza de recursos naturales, eso no se contabiliza y el daño al medio ambiente pues no está incorporado en esas medidas del Producto Interior Bruto cuando realmente forma parte de nuestra riqueza o reducción en la riqueza. Por lo tanto, tenemos que empezar a medir bien ese crecimiento y cuando lo hagamos, pues en mi opinión, poner en marcha políticas pro crecimiento bien medido, pero que tenga una composición distinta. Podemos crecer invirtiendo en energías renovables o podemos crecer invirtiendo en combustibles fósiles y en industria de la automoción convencional. Creo que hay distintas maneras de crecer y que en ese capitalismo verde lo que tenemos que hacer es confiar en unos mercados bien regulados y guiarlos. Antes hablábamos de la respuesta que dio Europa a la crisis de la pandemia y no solo respondió pues poniendo en marcha a mayor potencia ese motor del avión, sino que además de política fiscal expansiva de gasto público, definió claramente dos misiones. La condicionalidad del Pacto Verde era una condicionalidad digital y una condicionalidad verde. Las inversiones, no valía cualquier inversión, tenían que ser inversiones que tuvieran esas dos misiones. Yo creo, al menos eso es lo que pienso cuando pienso en una economía de mercado en clave verde, cuando pienso en la compatibilidad entre crecimiento y lucha contra el cambio climático. No crecer yo creo que es abocar a una buena parte de la sociedad a no tener empleos, a no tener recursos, y el decrecimiento nos puede traer ese negacionismo que tan contrario es a las políticas de lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, yo apostaría por un crecimiento bien medido, un crecimiento diferente, compatible con la lucha contra el cambio climático. Y por mi parte, para añadir algo, ¿no? La primera pregunta era un poco casi qué es el capitalismo, ¿no? Antes decíamos que es como el colesterol, lo hay muy variado, pero en esencia probablemente tiene dos rasgos. Una, creer que los mercados, es decir, las conductas individuales, tienen un papel muy importante, ¿no? Es la idea, un papel muy importante en la prosperidad y también en la solución de problemas. Y el segundo rasgo de cualquier capitalismo es la noción de propiedad y, por lo tanto, retorno de esa propiedad. Son los dos elementos, pero después se modulan de tal forma que pónganse ustedes a comparar los resultados del capitalismo nórdico con el capitalismo anglosajón y verán que los resultados son, en términos de prosperidad compartida, de desigualdad, no sé qué, no sé cuánto. Yo ahora, como tengo nietos suecos, estoy familiarizándome con el capitalismo sueco y hay cosas que me sorprenden mucho, no para bien, y otras que me gustan. Son muy diferentes al anglosajón o al chino. Con respecto a
al crecimiento o al decrecimiento. Mire, el crecimiento probablemente es como algún fármaco que tiene propiedades buenas para una enfermedad, pero que a la vez tiene efectos colaterales malos. Si a ese fármaco bueno le pudiésemos sacar los efectos colaterales malos, sería fabuloso. Al crecimiento que hemos tenido hasta ahora ha tenido efectos colaterales malos. Uno, los malos empleos, vuelvo a insistir. Otro, el problema climático. Si somos capaces de sacarle al crecimiento esos efectos colaterales, creo que el crecimiento es indispensable, porque no soy capaz de entender cómo podríamos reducir la pobreza. ¿Cómo podríamos sacar a los niños de la... Ustedes han caído en la cuenta algo que no comprendo, que somos el país de Europa por abajo, el segundo, con mayor pobreza infantil. ¿Cómo explicarlos? Somos la 14ª, 15ª economía del mundo. Somos una economía fuerte. Somos una democracia que los indicadores internacionales nos dicen que somos una democracia buena. Y nosotros nos consideramos decentes. Pues algo falla aquí. Porque si fuese verdad los tres, no podríamos estar consintiendo en ser el país que después de Rumanía tenemos la mayor pobreza infantil. A mí me ha gustado ver hoy en el programa del PSOE Sumar una cosa que vengo defendiendo desde hace mucho tiempo. La educación de 0 a 3 años tiene que ser universal y gratuita. Para que nadie se confunda, eso también está en el programa de Feijóo. Por lo tanto, no saquen ustedes conclusiones equivocadas. Pero fundamental para los niños y fundamental para las mujeres. Las madres y para el dinamismo de la economía. Absolutamente. Es decir, si tú tienes el 35% de tu población infantil en pobreza, estos dentro de 12, 15 años van a ser la gente que tendría que entrar en el mercado laboral. Esta gente mal alimentada y mal educada no tendrá dinamismo económico dentro de 15 años. Por lo tanto, para ellos, para sus madres y para la economía del país, para no perderme. Pero yo creo que se está avanzando en lo que dice Natalia. Mire, si tienen interés, hoy en España ya se está haciendo una cosa que se llama así, cuentas satélites del PIB. La cuenta es el PIB, que es el Producto Interior Bruto, tal como lo medimos, no está cogiendo los daños colaterales. Tiene una fábrica al lado de un río y ¿cómo metemos esa fábrica en el PIB? Miramos la cantidad de cosas que produce al precio en que las vende, lo multiplico y lo meto en el PIB. Pero si esa fábrica está dañando el río o está dañando las orillas, yo sin embargo no le saco a esa cantidad el daño. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos ya incorporando, pero en las cuentas satélites... Estamos empezando. Dice, este es el camino. Pero yo creo que sin crecimiento, buen crecimiento, no es posible eliminar la pobreza, porque la alternativa es una revolución, pero eso ya no me convoques porque no soy capaz. Y en cualquier caso, las políticas de lucha contra el cambio climático exigen un verdadero esfuerzo inversor masivo, que antes recalcábamos. El cambio climático, la lucha contra el cambio climático no solo trae sacrificios, sino también oportunidades. Y necesariamente, si vamos a luchar contra el cambio climático, yo creo que hay que reducir parte de un consumo ineficiente energético, absolutamente. Cuanto más eficientes consigamos ser en cuanto a nuestro consumo energético, menos energías renovables habrá que invertir y menos electrolizadores a China habrá que comprar. Pero una vez que ya hemos hecho todo ese esfuerzo, tenemos que invertir necesariamente, y esa inversión nos va a traer crecimiento. También pongámoslo en relieve. También son oportunidades las que nos trae la lucha contra el cambio climático. Nos dicen también cómo se puede hacer participar a la sociedad en el debate de las políticas de emisiones, pero nos dicen, ¿se podría aplicar un sistema no democrático como se hace en los bancos centrales con las políticas monetarias, puesto que es una cuestión bastante técnica? No. Por definición. Sería un error tremendo. Los bancos centrales, yo dije una vez en público, y en la posición que tengo no debo decir estas cosas, tienen un lenguaje que es moralmente cuestionable y que creo que necesitan
un nuevo manual de recetas. El lenguaje es un poco que dice, bueno, ya sabemos que nuestras políticas van a producir dolor. No dicen en quién, pero normalmente son en los que están más indefensos. Es decir, tú no puedes decir que tu política va a producir dolor si a la vez no me metes el primer principio que les señalé antes. Usted tiene que compensarlo. Dice, mire, aunque me alargo, yo he tenido que pasar en los últimos años, no viene a cuento, pero ahora me ha salido y voy a seguir. He tenido que pasar por quirófanos, ¿no? Y la primera vez que pasé por quirófano, el día anterior o 2 días antes, el cirujano me dijo, tienes que ir a ver al anestesista. Dice, vale, vale. Fui a ver al anestesista y me dice, mira, saldrá del quirófano, saldrá con una bomba. Ay, eso te asusta, dice, con una bomba, para evitar el dolor. Y dice, y está regulada para que no tenga dolor. Pero me dice, pero si usted tuviese dolor, usted mismo la puede regular para eliminar el dolor. Y yo que vengo de familia, que te han dicho siempre, casi que para ser una persona con fortaleza, templanza y no sé qué, hasta te decían, has de ponerse una piedra en el zapato y sufrir, es sufrir. Le dije, bueno, si el dolor no es mucho, ¿no? Y me dice el anestesista, no. ¿Qué necesidad? No queremos ningún... Me quedé muy sorprendido y les dije, ¿y por qué no quieren ustedes ningún dolor? Y la respuesta es extraordinaria. Dice, porque un cuerpo que ha sido sometido a cirugía, si tiene dolor, no cierra bien. Esto es lo que hay que decirle a los banqueros centrales. Que un cuerpo que sufre como consecuencia, y claro, mi respuesta es, los economistas tendremos que aprender a hacer cirugía sin dolor. Sobre todo si el dolor está causado por el uso de medicinas, volviendo a la analogía, medicinas equivocadas. Pero yo no puedo seguir ya por aquí, ¿eh? Pretendemos reducir la inflación subiendo tipos de interés cuando la causa de la inflación no es un calentamiento de la economía, sino es una inflación provocada en primera instancia por el aumento de los costes energéticos producido por una mala regulación, simplemente por cerrar el círculo de nuestra conversación. Por lo tanto, medicinas correctas no causan dolor y luego no hay que hacer nada para evitarlo. Unas últimas sobre temas de información. Bueno, había una que decía, los representantes de la sociedad no deberían ser los políticos. No deberían ser los políticos, decían. Los representantes de la sociedad en estos debates no son los políticos los que, más allá de las asociaciones de consumidores que habéis comentado, como una opción. Y luego una sobre la información. Dice, la sociedad no está informada, es un tema técnico. Dice, la sociedad no está informada, muchos medios de información desinforman constantemente, nos informamos por redes sociales. ¿Cómo informarse bien alrededor de estos temas? Muy complicado. Sí, yo creo que una sociedad informada, que no significa el 100% de los ciudadanos, pero al menos un núcleo amplio de ciudadanos informados, es indispensable. Es indispensable. ¿Por qué motivo? Porque el populismo o la ideología extrema siempre ofrecen soluciones fáciles pero equivocadas. Pero una persona no informada puede dejarse llevar por esas soluciones fáciles y equivocadas, ¿no? La única manera es tener ciudadanos delante que saben apreciar las políticas pragmáticas frente a las políticas ideológicas o a las políticas populistas. Las políticas pragmáticas son aquellas que se preguntan qué, cómo y cuándo una cosa será eficaz. Esto es lo pragmático, ¿no? Y para eso tenemos que tener ciudadanos que seamos capaces de discernir y de saber que todo tiene un coste y saber valorarlo. Acabo. Para mí, una sociedad informada es un bien público. Es un bien público en el sentido de que si tengo delante una sociedad informada, eso es bueno para todos. Pero la sociedad informada es el único bien público que no puede proveer un gobierno. Un gobierno puede proveer un sistema sanitario público bueno, puede proveer un sistema de pensiones público bueno, puede proveer bienes públicos. Pero puede proveer la educación. sociedad informada es algo
de responsabilidad nuestra. Pero puede proveer No es- educación, y una sociedad Sin educada duda. es una sociedad que va a ser una sociedad que va a tener más criterio para distinguir entre la Es un información elemento de y la esa- desinformación. Por lo tanto, educación fundamental, no digo que sea suficiente, pero creo que hay una gran parte de la labor que es nuestra, pero la educación sin duda es un ingrediente fundamental, y medios de información públicos me parece que es fundamental, y regulación de los medios y regulación también de los mercados digitales, que también están detrás de buena parte de las políticas de desinformación y de intoxicación. Pero estoy de acuerdo, pero déjame insistir en el lugar en el que estamos, que es responsabilidad nuestra. Yo hace muchos años, recuerdo aún ahora, un evento en Madrid, donde un tecnólogo alemán, un alemán, me dijo una cosa que de pronto fue como una especie de revelación, de epifanía, ¿no? Porque me dijo hace muchos años, dice, mira, una de dos, o pagas por el servicio o internet, o pagas por el servicio y eres cliente y decides, o no pagas por el servicio y entonces eres un suministrador de información al otro. Esta es una decisión. Tú preguntabas, ¿cómo informarse? Es una decisión nuestra. Es una decisión nuestra. No podemos decir, como sociedad, no podemos decir que los políticos son una pandilla de no sé qué, no sé cuánto, y sin embargo nosotros no asumir la responsabilidad de tomar este tipo de decisiones. La buena información hay que pagarla. Si quieres tener buena información, la pagas. Me permiten una anécdota, porque me viene ahora y me dejó destrozado en aquel momento. Hace años, un presidente de Telefónica, Cándido Velázquez, yo creo que puedo decirlo, en un evento, yo estaba sentado a su lado y estábamos escuchando, ¿no?, al final de la... Y yo saqué un teléfono que no debía ser exactamente este, pero ya era moderno, y saqué aquel teléfono y tal, y Cándido Velázquez, presidente de Telefónica, me dice, ¿pero qué haces tú con un móvil como este? Y yo pensé, debe ser ya de una generación vieja, es decir, estoy atrasado y tal, ¿no? Y dice, ¿pero qué pasa? Ya hay otros modernos. Dice, no. Y me dice él, dice, con este teléfono saben todo de ti, es decir, sabemos todo de ti. Tú tienes que llevar un teléfono, y comienza a hacer así. Y saca un teléfono. ¿Recordáis aquel Nokia antiguo? Aquel Nokia. El presidente de Telefónica, con un Nokia antiguo, dice, de aquí no te saben nada. Es decir, es la idea de, si no queremos pagar por la información que recibimos, pues tendremos que, si queremos ser ciudadanos informados, tendremos que seleccionar las fuentes de información y pagar por ellas, porque las buenas fuentes de información cuestan. También es un bien público, la información. Es un bien público. Pero esta es la sociedad, somos nosotros. Se nos ha ido el tiempo, quedan dos, pero ya estamos fuera de tiempo. Muchas gracias, Antón, muchas gracias, Natalia, ha sido un placer. Es un placer. Muchísimas Muchas gracias. Muy bien. I Doi, per tancar molt breument el cicle d'aquestes 4 sessions i aquests diàlegs que hem fet, dono la paraula breument al president de la Fundació Ernest Lluch, el senyor Joan Majó. Molt ràpidament, tu m'entiendes? Doncs és el quart i darrer diàleg d'aquest cicle. Crec que hem disfrutat tots al llarg del cicle, i jo avui especialment he disfrutat molt, escoltant i veient i sentint ben dites coses que moltes vegades he pensat, i algunes vegades també les he dit, per dir-ho així, però que crec que han valgut molt la pena. Això que ara ja no hi és i no es veu, perquè només diu gràcies, però deia imaginar. És a dir, una mica aquest cicle volia imaginar el que vindrà. I la imaginació vol dir el canvi, vol dir canviar coses. I des d'aquest punt de vista, deixeu-me dir com a element final dos conviccions que se m'han reformat, que se m'han inclús apretat molt avui, i és que el que ens està passant
i hem de saber aprofitar-ho, és que ens hem donat compte claríssimament que l'organització de la nostra vida, la utilització dels recursos que necessitem per a aquesta vida, no està assegurada. No està assegurada. Hi ha una inestabilitat, una no sostenibilitat ecològica, els recursos i els residus, i hi ha una no sostenibilitat social, la desigualtat. Aquestes dues coses fan que d'allò. I dintre dels recursos hi ha dos tipus de recursos. Què és el que necessitem nosaltres de la societat? Recursos materials i informació. I a més s'hi afegeix, per tant, aquest tercer element. Estem profundament desinformats o sobreinformats i rebem. Nosaltres enviem informació, tal com explicaves tu fa un moment, però a més nosaltres rebem una informació extraordinàriament manipulada. Jo me'n recordo quan estava a Madrid, i fixeu-vos, fa anys, que jo deia, cada dematí, deia, jo vull al dematí al despatx del Ministeri, El País i l'ABC. I no començava a fer les coses fins que no en llegia mai un de sol. Ara se n'han de llegir 3 o 4. O cap. No, o cap. Per què? Perquè hem confós la informació amb l'opinió. I llavors això... I si a més hi afegim les xarxes socials, doncs ja... Per tant, crec que aquest cicle d'aquest any ha tingut o ha volgut tenir aquesta preocupació. Dèieu, què és el capitalisme? I jo diria també, i amb això acabo, voleu dir que els propers anys no haurem de redefinir què és una empresa? I quin és l'objectiu d'una empresa? Que no és només guanyar diners. Que no és només guanyar diners. Entre altres coses, perquè molts dels canvis que ho hem de fer necessitaran molts diners. I aquests diners el sector públic no els tindrà, ni podrà augmentar els impostos per tenir-los. Per tant, moltes de les coses no les podrà fer el sector públic, sinó que les empreses hauran de tenir una finalitat de retribuir a tothom que hi treballa i també a veure que hi hagi uns excedents i tal, però a més hauran de fer coses que ens sembla que les ha de fer el govern i que no les podrà fer. O sigui que ja veurem l'any que ve què fem de cicle, però em fa l'efecte que no m'estranyaria que seguíssim aprofundint una mica en aquestes coses que hem sentit avui. Moltíssimes gràcies a tots els que heu participat, els que heu vingut ara i en altres de les d'allò. Moltíssimes gràcies a la Fundació La Caixa, que ens ajuda una vegada més i que segur que seguirem amb aquesta col·laboració. I a tots, doncs, molt bona nit, que ara ja és bona nit.